Bienvenidos sean todos a este nuevo apartado, un relato que va más allá de una simple creepypasta. Esta historia está impregnada del horror más puro y perturbador, inspirado en el legado de mi maestro, el inigualable Howard Phillips Lovecraft. Pero antes de sumergirnos en las sombras insondables de este relato, quiero enviar un saludo especial a las nuevas almas valientes que han decidido unirse a este canal. Un reconocimiento a Nardio-SB y el _Bunkers14 por aventurarse en este rincón donde el terror no es solo un cuento, sino un eco de verdades inconfesables. Sin más preámbulos, prepárense para un viaje a lo desconocido. Cierren las puertas, atenúen las luces y asegúrense de que nada los observa, porque, si algo los sigue en la oscuridad, será demasiado tarde. Ahora sin más preámbulos les presento. John Isaías, almacenista. Había pasado un mes desde que perdí mi último empleo. Un mes de desesperación constante, de días interminables en los que cada minuto sin respuesta se sentía como un juicio silencioso. A pesar de haber recibido una liquidación decente de mi anterior trabajo, mi familia, mi madre y mis hermanos, parecían incapaces de ver más allá de su propio desprecio. Cuando vas a hacer algo útil, no puedes vivir del aire, crees que el dinero dura para siempre. Sus palabras eran como cuchillas invisibles que se clavaban en mi mente, recordándome cada día que, para ellos, mi existencia sin empleo era poco menos que un estorbo. Las noches se volvieron insoportables. No dormía bien. Mi cabeza estaba llena de pensamientos oscuros, de ansiedad, de miedo. La casa, que alguna vez fue mi refugio, se convirtió en una jaula donde cada mirada de mi madre era un juicio, cada palabra de mis hermanos era un recordatorio de mi fracaso. No importaba que aún tuviera dinero suficiente para mantenerme, para ellos, estar desempleado equivalía a ser un inútil. Me sentía atrapado, acorralado, sin salida. Entonces, una mañana, revisando las oficinas nacionales de empleo con las manos temblorosas y el estómago vacío, encontré la vacante. Almacenista. Trabajo estable. Salario competitivo. Ubicación, centro de la ciudad. No tenía muchas opciones. Llamé de inmediato. El teléfono sonó apenas 2 veces antes de que alguien contestara. Una voz áspera y monótona, sin emoción alguna, me indicó que la entrevista sería al día siguiente a las 8 a.m. Me dieron la dirección sin más detalles y colgaron sin siquiera despedirse. Algo en aquella conversación me resultó inquietante, pero estaba demasiado desesperado como para pensarlo 2 veces. Necesitaba ese empleo, necesitaba salir de casa, necesitaba demostrar, si no a ellos, al menos a mí mismo, que todavía servía para algo. El edificio estaba en un sector industrial del centro que nunca antes había visitado. A pesar de estar en plena ciudad, algo en ese lugar se sentía, desplazado, fuera de lugar. Las calles eran demasiado silenciosas para la hora, los edificios, altos y oscuros, parecían absorber la luz del sol. Incluso el aire tenía un peso distinto, como si la atmósfera estuviera cargada de una presión invisible. Había algo asfixiante en el ambiente, una sensación de ser observado, de estar en un lugar donde no debería estar. Cuando llegué al almacén, noté que no tenía letrero ni nombre visible.
Solo una gran estructura de metal con una puerta doble que parecía más un umbral que una entrada. Toqué el timbre. Un zumbido seco resonó del otro lado y la puerta se abrió lentamente con un chirrido prolongado. Me recibió un hombre bajo y robusto, con un abdomen grotescamente hinchado que estiraba la tela de su camisa de manera antinatural. Su piel era extrañamente pálida, casi traslúcida, y sus ojos parecían no parpadear jamás. Extendió su mano con una sonrisa que no transmitía amabilidad, sino una simulación de ella. Algo en su forma de moverse me hizo sentir incómodo, como si estuviera imitando el comportamiento humano más que viviéndolo. John Isaías, dije, intentando sonar seguro de mí mismo. Bienvenido. Pasa, la entrevista será rápida, respondió, su voz demasiado uniforme, demasiado precisa. Crucé el umbral y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento, aún no lo sabía, pero con ese simple paso, había sellado mi destino. El frío del interior del almacén me golpeó en cuanto crucé la puerta. Aquel lugar, aunque enorme, tenía un aire denso y estancado, como si nadie hubiera respirado allí en años. La luz artificial colgaba de un techo que apenas se distinguía en la penumbra, proyectando sombras largas e irreales que parecían moverse con vida propia. El hombre que me había recibido, de piel pálida y ojos inexpresivos, caminaba delante de mí con una calma antinatural. No emitió una sola palabra mientras me guiaba por pasillos interminables, todos flanqueados por estanterías repletas de cajas sin etiquetar. El ambiente me resultaba inquietante, no se oían voces, ni siquiera el eco de otras personas trabajando. Solo el sonido de nuestras pisadas rompía el silencio sofocante. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos a una pequeña oficina iluminada por una lámpara fluorescente que parpadeaba intermitentemente. Me hizo sentar en una silla metálica, y sin preámbulos, deslizó un contrato frente a mí. John Isaías, dijo con tono seco. Esto es lo que debes saber, trabajarás de 10 p.m. a 6 a.m. No hay excepciones. Recibirás instrucciones detalladas para cada pedido que debas completar. Tienes prohibido abrir las cajas, hacer preguntas o desviarte de las órdenes. La última instrucción hizo que mi estómago se contrajera. ¿Por qué no podía abrir las cajas? Tragué saliva y asentí. La desesperación por tener un trabajo superaba mis dudas. Bien. Ve a la sala de cambios, ahí te darán tu uniforme. Empiezas esta noche. La sala de cambios era un cuarto estrecho con un banco metálico y algunos casilleros. Una mujer con expresión vacía me entregó un uniforme gris oscuro, pesado y sin ninguna insignia, salvo un simple almacenista bordado en el pecho. Al ponérmelo, me di cuenta de que no tenía bolsillos. No debía llevar nada conmigo. Cuando volví a la zona de trabajo, un hombre diferente me esperaba con una tableta en la mano. Tenía la misma palidez enfermiza que el primero, y sus ojos parecían nunca parpadear. Esta es tu estación, dijo, señalando una larga cinta transportadora que atravesaba la inmensidad del almacén. Los pedidos llegarán en la pantalla. Solo debes recoger los paquetes indicados y llevarlos al punto de entrega. No te preocupes por el destinatario. No te preocupes por el contenido. Solo sigue las instrucciones. El hombre me entregó la tableta sin decir nada más y desapareció en la penumbra, dejándome solo en aquel espacio cavernoso. Miré la pantalla y vi la primera orden. Pedido número 0001. Caja C17, pasillo 4B. Caja D09, pasillo 7C. Caja X-00, pasillo
La última indicación estaba distorsionada, con caracteres extraños que mi mente no podía procesar. Sentí un escalofrío, pero me obligué a ignorarlo. Tal vez era un error del sistema. Me ajusté el uniforme y caminé hacia el pasillo 4B. Las estanterías se alzaban como torres inestables, proyectando sombras amenazantes bajo la tenue iluminación. Busqué la caja C17 y la encontré sin problemas, era de tamaño mediano, sellada con cinta adhesiva negra. La cargué y avancé al siguiente pasillo. La caja de 09 estaba más arriba, y al tomarla, noté que pesaba más de lo esperado. Dentro, algo se movió. Me quedé paralizado. No era el sonido de un objeto suelto golpeando las paredes de la caja. Era algo más. Algo orgánico. Algo que rascaba la superficie con desesperación. Recordé la advertencia, no abras las cajas. Respiré hondo, ignorando la sensación de que algo dentro me suplicaba ser liberado, y caminé hasta el último pedido, la caja X-00. Cuando llegué al pasillo indicado, me di cuenta de que no había estanterías. Solo un espacio vacío, un pasillo sin fin donde la luz apenas penetraba. Miré la tableta y la pantalla se distorsionó. Las letras parpadearon y una serie de símbolos incomprensibles aparecieron en lugar de las instrucciones. Sentí un hormigueo en la nuca. Algo no estaba bien. No podía ver la caja X-00. No había nada allí. El aire se volvió denso. Mis oídos comenzaron a zumbar. Di un paso hacia atrás, y en ese instante, algo en la oscuridad se movió. No lo vi del todo, pero lo sentí. Un cambio en el aire, un murmullo ahogado, una presencia que me observaba desde lo desconocido. Mi instinto gritó que saliera de ahí, pero mis piernas estaban rígidas, congeladas por el terror primitivo de haber pisado un lugar donde no debía estar. El zumbido en mis oídos se intensificó y una sombra se deslizó fuera del rincón más oscuro del pasillo. No tenía forma definida, pero su silueta parecía un retorcido intento de imitar lo humano. Mi visión se nubló por un instante y cuando parpadeé, ya no estaba allí. El zumbido cesó. El aire volvió a sentirse normal. Mi respiración era agitada, mis manos temblaban. Miré la tableta de nuevo y ahora la pantalla solo mostraba un mensaje en letras rojas. Vuelve a tu estación. No supe cuánto tiempo estuve de pie en ese pasillo, pero finalmente logré moverme. Volví con las cajas que sí había encontrado y las dejé en la cinta transportadora. Nadie me dijo nada. Nadie mencionó la caja X-00. Cuando terminó el turno, salí del almacén con la sensación de que algo me había seguido hasta la salida. El aire frío de la madrugada fue un alivio, pero en el fondo de mi mente, sabía que esa no sería la última vez que vería aquello en la oscuridad. Y lo peor de todo, es que mañana tendría que volver. El segundo mes de trabajo trajo consigo un nuevo rostro al equipo. Su nombre era Aramil Jara, un tipo tranquilo, con una mirada siempre alerta y una sonrisa fácil, aunque algo irónica. Desde el primer día, noté que no encajaba del todo con el ambiente del almacén. No era como los otros empleados, esos autómatas sin expresión y movimientos precisos que parecían programados para completar sus tareas sin cuestionamientos. Aramil observaba, analizaba, cuestionaba. ¿No te parece raro este sitio?, me preguntó una noche mientras acomodábamos un pedido. No hay cámaras, no hay supervisores reales, solo ese tipo hinchado y, los otros. No tenía que especificar a quiénes se refería. A esas alturas, yo también había notado las anomalías.
Los compañeros de trabajo no hablaban a menos que fuera necesario. No comían, no descansaban. Sus rostros eran casi idénticos en su inexpresividad. Y el almacén parecía expandirse más allá de la lógica, con pasillos que no deberían estar allí y pedidos que nadie parecía hacer pero que de algún modo siempre estaban listos. Aramil no tardó en darse cuenta de que algo estaba fundamentalmente mal. A diferencia de mí, él tenía opciones. No necesitaba el dinero con tanta desesperación y tampoco tenía la carga de una familia que lo trataba como un estorbo. Observó, analizó, y al final, tomó la decisión más sabia: se fue. Exactamente 2 meses después de haber sido contratado, dejó el uniforme, recogió su paga y nunca más regresó. Hermano, si quieres un consejo, sal de aquí lo antes posible. Fueron sus últimas palabras antes de desaparecer por la puerta del almacén. Pero yo no podía irme. No todavía. Fue entonces cuando comencé a refugiarme en Overwatch 2. Había jugado antes, pero ahora se convirtió en una necesidad. No era solo entretenimiento, era una vía de escape. Después de cada turno en el almacén, después de cada noche en la que sentía que algo se desmoronaba dentro de mí, encendía la consola y me sumergía en las partidas. Me convertía en alguien más, alguien con propósito, con un objetivo claro. Mis sesiones de juego se hicieron cada vez más largas. Pasaba horas repitiendo partidas, mejorando estrategias, perdiéndome en la dinámica de equipo, en la adrenalina de la competencia. Se volvió mi única distracción, el único momento en el que no pensaba en el almacén, en sus pasillos imposibles, en los empleados sin alma, en el jefe de abdomen hinchado que siempre parecía saber más de lo que decía. No me daba cuenta en ese momento, pero cada vez que cerraba el juego y volvía a la realidad, la sensación de inquietud crecía. Algo en mí estaba cambiando. Algo dentro del almacén me estaba afectando de formas que aún no comprendía. El sábado por la noche, al salir del almacén, sentí algo parecido al alivio. Respiré el aire de la calle con avidez, como si llevara semanas encerrado en ese lugar, como si el mundo exterior se hubiera convertido en un recuerdo lejano y difuso. Caminé sin rumbo fijo durante un rato, disfrutando del ruido de los autos, las luces de los locales abiertos y las voces de personas que aún conservaban un poco de humanidad en sus miradas. Había sobrevivido una semana más en ese sitio, pero no podía decir que estaba ileso. Llegué a casa casi a la medianoche. Mi madre y mis hermanos dormían, lo que significaba que al menos esa noche me ahorraría sus comentarios y preguntas innecesarias. Me desplomé en mi cama, sin fuerzas para quitarme la ropa de trabajo. Pensé en encender la consola, en sumergirme en una partida rápida de Overwatch 2, pero mis párpados eran demasiado pesados. Caí en un sueño turbulento, lleno de pasillos interminables y sombras que susurraban desde las esquinas. El domingo pasó demasiado rápido. Desayuné en silencio, ignorando las miradas inquisitivas de mi familia. Evité cualquier conversación sobre el trabajo, sobre mi vida. Solo quería un respiro, un día en el que no tuviera que pensar en el almacén, en el jefe, en los empleados con sus movimientos mecánicos y sus miradas vacías. Jugué Overwatch 2 casi todo el día, perdiéndome en las partidas, ignorando el peso de la realidad. Era mi única vía de escape. Pero el lunes llegó demasiado pronto. Regresar al almacén fue como sumergirse en agua helada. Apenas crucé la puerta, la sensación de inquietud regresó con fuerza. Algo era diferente, o quizás siempre había sido así y yo recién lo notaba. Los empleados que aún eran humanos, o al menos, los que parecían humanos,
tenían el rostro marcado por el cansancio, pero nadie se atrevía a quejarse. Nadie hablaba más de lo necesario. El jefe, con su abdomen grotescamente hinchado, nos observaba desde la oficina con su eterna sonrisa falsa. Había algo en su mirada, en su postura, en la forma en que movía los dedos sobre el escritorio, que me hacía sentir expuesto. Como si pudiera ver dentro de mi cabeza, como si supiera que algo dentro de mí se estaba quebrando poco a poco. Fue esa semana cuando empecé a notar los accidentes. Cajas que caían sin razón aparente, pasillos que parecían cambiar de lugar, herramientas que desaparecían y reaparecían en sitios imposibles. Al principio, pensé que eran solo errores, descuidos, pero entonces ocurrió el primer accidente grave. Un compañero, uno de los pocos que aún mostraba signos de vida en sus ojos, cayó desde una estantería alta. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo resonó en todo el almacén. Sangre oscura se extendió por el concreto. Nadie reaccionó al instante. Los empleados simplemente siguieron con su trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Incluso el jefe se limitó a salir de su oficina, mirar el cuerpo con una expresión neutra y luego llamar a alguien por teléfono. «Llévenselo», dijo con su voz áspera y monótona. 2 hombres salieron de la nada y arrastraron el cuerpo sin el menor esfuerzo. No llamaron a una ambulancia. No hubo preguntas, ni siquiera un registro del incidente. Para ellos, no era una tragedia. Era solo otro evento más. Me di cuenta de que nadie iba a hablar de eso. Nadie cuestionaría lo que había pasado. Y si yo lo hacía, podría ser el siguiente. Cuando llegó la hora de salida, caminé hacia la puerta sin mirar atrás. Sentía los ojos del jefe en mi espalda, como si midiera cada uno de mis movimientos. Esa noche, cuando llegué a casa, encendí la consola de inmediato. No quería pensar. No quería recordar. Solo quería jugar. Pero incluso dentro del juego, algo se sentía diferente. Mis reflejos no eran los mismos. Mi concentración fallaba. Era como si mi mente aún estuviera atrapada en el almacén, como si ese lugar me hubiera seguido hasta casa. Y por primera vez desde que empecé a trabajar ahí, me pregunté cuánto tiempo más podría aguantar antes de perderme por completo. La obsesión es un veneno lento. No te das cuenta de cuánto te ha afectado hasta que alguien más te lo señala, o hasta que es demasiado tarde. Esa noche, mientras jugábamos en línea, Aramil notó lo que yo me negaba a ver. «Hermano, ¿sigues ahí?». Su voz sonaba entrecortada por la mala conexión, pero también había algo más en su tono, preocupación. Sí, claro, respondí automáticamente, aunque mi mente divagaba. Estábamos en una partida de otro juego, algo que solíamos disfrutar juntos antes, pero me costaba concentrarme. Los reflejos que solía tener, la adrenalina, la estrategia, todo se sentía ajeno, distante, irrelevante. «Llevas 10 minutos caminando en círculos», me dijo. No había burla en su voz, solo una extraña mezcla de incredulidad y alarma. Me forcé a enfocar la pantalla. Tenía razón. Me había quedado atrapado en mis propios pensamientos, repitiendo movimientos sin sentido, sin siquiera darme cuenta. Como un NPC defectuoso. «Estoy cansado, supongo», murmuré, intentando restarle importancia. Aramil suspiró. «No es solo cansancio, John. No es normal que alguien juegue Overwatch 2 hasta que le sangren los ojos y luego se quede en piloto automático en otros juegos que antes le encantaban». No tenía respuesta para eso. Porque sabía que tenía razón.
Él insistió. Dime algo, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien en persona? Fuera del trabajo, quiero decir. Intenté recordar. No pude. ¿Y la última vez que saliste? ¿Que hiciste algo que no fuera encerrarte en ese juego o ir a ese maldito almacén? Me froté los ojos. Un dolor sordo latía en mi sien. No quería escuchar. No quería admitirlo. Pero las palabras de Aramil eran como un espejo brutal, obligándome a ver lo que había estado ignorando. Esto no es sano, John. Y no me vengas con que todo está bien, porque no lo está. Quise discutir, decirle que exageraba, que solo estaba estresado, pero incluso yo sabía que eso era mentira. Mi sanidad mental se desmoronaba. El almacén me estaba devorando poco a poco y, en lugar de enfrentar la realidad, me había refugiado en una pantalla, en un juego, en una ilusión de control. La psicóloga a la que me obligaron a ir hace meses decía que tenía que encontrar un equilibrio saludable entre trabajo y ocio. Que el estrés laboral podía manejarse con ejercicios de respiración y actividades recreativas. Pero nada de eso servía. Sus palabras eran como lanzar un vaso de agua a un incendio forestal. El problema no era solo el estrés. El problema era el almacén. El problema era lo que escondía. Y yo estaba demasiado perdido para encontrar la salida. Los días en el almacén pasaban como un susurro repetitivo y asfixiante. Sin embargo, algo en mí había cambiado. Mi propia mente se sentía como un campo de batalla en el que dos fuerzas opuestas chocaban constantemente. Durante una de las partidas nocturnas, Aramil tocó nuevamente el tema. No pareces el mismo, John. No solo cuando juegas, sino cuando hablas. Hasta tu tono de voz es diferente, soltó de repente, con una mezcla de frustración y preocupación. Estoy bien, respondí de inmediato, con una certeza que ni yo mismo creía. No lo estás. ¿De verdad crees que ese trabajo vale la pena? Es una mierda, John. ¿Y tu jefe, hay algo mal con él? Me lo has contado tú mismo. Sentí un nudo en el estómago, un calor extraño subiendo por mi pecho. Sin pensar, respondí con brusquedad. No tienes idea de lo que hablas. Él nos da trabajo, nos da estabilidad. Quizás el ambiente no es el mejor, pero es mejor que nada. No podemos darnos el lujo de quejarnos de todo. Hubo un silencio incómodo en el chat de voz. Aramil exhaló con cansancio. Mierda, John, te lavaron el cerebro. ¿Escuchaste lo que acabas de decir? Defender a un tipo que trata a sus empleados como basura. Hermano, antes te cagabas en él, y ahora hablas como si te pagara por ser su abogado personal. Abrí la boca para responder, pero me detuve. Algo no encajaba. ¿Por qué lo defendía? Recordé la imagen de su grotesca barriga hinchada, su sonrisa falsa, la forma en que nos miraba como si fuéramos piezas de un tablero que solo él entendía. Y, sin embargo, aquí estaba yo, justificando su comportamiento. Algo estaba mal. Muy mal. Apreté los puños. Mi corazón latía con fuerza. De pronto, mi cabeza comenzó a llenarse de imágenes confusas, los empleados con sus movimientos mecánicos, el compañero que cayó y fue retirado como si no valiera nada, las cajas, esas malditas cajas. Un pensamiento surgió como un trueno en mi mente, ¿qué hay dentro de esas cajas? Era algo que siempre había ignorado. Algo que nunca me molesté en cuestionar. Pero ahora, la pregunta me calaba hasta los huesos. Intenté calmarme,
pero mi respiración se volvió errática. Sentí que las paredes de mi habitación se cerraban sobre mí. Las luces de la pantalla parpadeaban, las voces de los otros jugadores se distorsionaban en el auricular, como si hablaran en un idioma que no podía entender. Me quité los audífonos de golpe y me levanté. Mi cuerpo temblaba. Me apoyé contra la pared, tratando de controlar la creciente ansiedad que me asfixiaba. El almacén no es normal. El jefe no es normal. Los empleados no son normales. Pero lo peor de todo, yo ya no era normal. La paranoia me carcomía por dentro. Miré a mi alrededor, como si algo pudiera acecharme en mi propia habitación. Cada sombra parecía más oscura de lo habitual. Sentía los ojos del jefe sobre mí, aun cuando no estaba en el trabajo. Como si supiera que empezaba a hacer preguntas. Como si estuviera esperando que diera el siguiente paso, para evitarlo. Me cubrí el rostro con las manos, tratando de recuperar el control. Pero era inútil. La verdad estaba justo frente a mí, demasiado grande para seguir ignorándola. Y el terror de saberlo me estaba devorando. Las noches sin descanso y la ansiedad creciente terminaron por quebrarme. Lo supe cuando, una madrugada en el almacén, sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Había llegado temprano esa mañana, los pasillos largos y oscuros estaban en silencio. Todo el personal aún no había entrado, y solo el tenue zumbido de las lámparas industriales me acompañaba. Pero algo estaba mal. Lo sentía en el aire, en la forma en que las sombras parecían moverse con vida propia. Entonces sucedió. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Un golpe de ansiedad me asaltó como una tormenta. El sudor frío empapó mi frente, y el aire se volvió demasiado denso, irrespirable. Sentí que mis extremidades temblaban, como si la realidad misma se estuviera desmoronando a mi alrededor. Las cajas. Sabía que el origen de todo estaba en las cajas. Mis pasos me llevaron a una sección alejada del almacén, una zona que siempre parecía fuera de los límites. Allí estaban apiladas, como si protegieran algo, o lo contuvieran. Algunas eran pequeñas, otras tan grandes como contenedores de carga. Todas selladas con un material extraño, reflejando un brillo tenue, casi imperceptible. Pero lo que más me inquietó fue lo que vi al acercarme más. Las cajas se movían. No como si dentro hubiese algo que golpeara las paredes, sino como si respiraran. Sus superficies vibraban con un ritmo irregular, y un sonido gutural, casi imperceptible, emanaba de ellas. Intenté identificarlo, pero era un lenguaje que mi cerebro no podía procesar. No eran palabras, no era sonido, era algo más antiguo, más profundo, más real de lo que podía soportar. Mis piernas se paralizaron, pero mi mente exigía respuestas. Con una mezcla de terror y determinación, acerqué una mano temblorosa a una de las cajas más pequeñas. Apenas rocé la superficie cuando sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. La textura no era madera, ni metal, ni nada que conociera. Se sentía orgánica, como si tocara la piel de un ser vivo. De repente, una ráfaga de imágenes me invadió. Lugares imposibles. Ciudades flotantes bajo cielos sin estrellas. Seres que no podían existir, con extremidades que desafiaban toda lógica, ojos sin forma fija, bocas que no deberían estar ahí. Vi océanos de líquido negro que se extendían hasta donde la vista no alcanzaba, y en ellos, figuras colosales se movían con una lentitud monstruosa. Y luego lo entendí. El almacén no era solo un edificio.
Era una frontera. Un punto de intersección entre nuestra realidad y algo mucho más grande, más antiguo, más terrible. Las cajas no eran simples contenedores. Eran sellos, barreras que mantenían a raya algo que nunca debía cruzar. Mi estómago se revolvió. Si estas barreras se rompían, si algo escapaba, no habría vuelta atrás. Entonces escuché pasos. El jefe. Su silueta apareció al final del pasillo, iluminada por la luz mortecina de las lámparas. Me miró, y en su expresión vi algo que me hizo sentir aún más miedo que las cajas. Sabía que yo había visto demasiado. El tiempo se detuvo por un segundo. Mi corazón latía con fuerza, la garganta seca, la mente gritando que corriera. Porque si me quedaba un minuto más, jamás volvería a salir de ese lugar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El instinto de supervivencia tomó el control absoluto cuando vi la expresión del jefe al final del pasillo. Sabía que no podía quedarme ahí, sabía que si lo hacía, lo que fuera que realmente gobernaba este lugar me consumiría para siempre. Corrí. No pensé, no dudé, no razoné. Mis piernas se movieron por puro impulso, empujándome hacia la única salida que conocía, la puerta principal del almacén. Sentí que el aire se volvía más denso a mi alrededor, como si algo invisible intentara atraparme, como si manos espectrales se alargaran desde las sombras para cerrarme el paso. En mi carrera desesperada, golpeé estanterías y derribé cajas. Algunas de ellas se abrieron, y lo que vi dentro fue suficiente para acelerar mis pasos. No eran objetos, ni herramientas, ni inventario. Eran formas, masas retorcidas de colores indescriptibles, cosas que se movían aunque no tenían extremidades, que pulsaban como órganos vivos expuestos al aire. Algunas intentaron aferrarse a mí con apéndices viscosos y tentáculos que no deberían existir en este mundo. Grité. Mi mano se cerró sobre el cúter que tenía en el bolsillo y, sin pensarlo, lo blandí contra esas cosas. No sé si logré hacerles daño o si simplemente retrocedieron por reflejo, pero me dieron el espacio suficiente para seguir corriendo. Mi mente se fragmentaba con cada paso. Sentía que la realidad se desmoronaba a mi alrededor, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, los pasillos se hicieron más largos. No era una ilusión. Lo sentía en mis piernas, en mis pulmones que ardían. Cada metro que recorría parecía alargarse, la salida se alejaba más y más, como si el almacén mismo estuviera manipulando el espacio para impedir mi escape. La geometría de aquel lugar no obedecía las reglas de la física. No tenía sentido. El jefe seguía ahí, siguiéndome, sin moverse demasiado rápido, pero tampoco perdiéndome de vista. No necesitaba correr. Sabía que este lugar trabajaba a su favor. Me negué a rendirme. Tiré cajas al suelo, volqué estanterías en mi camino, arrojé cualquier cosa que mis manos encontraran. Plumas, cuchillas de seguridad, incluso la radio que siempre llevaba conmigo. Todo para entorpecer su avance, para ganar cualquier fracción de segundo que pudiera acercarme a la salida. Entonces, la vi. La puerta principal, a solo unos metros de distancia. Reuní toda la fuerza que me quedaba y me lancé hacia ella. No me importó si estaba cerrada, si debía romperla, si me destrozaría los huesos al atravesarla. Solo quería salir. Mis manos chocaron contra la superficie metálica. Empuje. Grité. La golpeé con los puños, con los hombros, con la cabeza. Algo se dio.
La cerradura crujió y la puerta se abrió apenas lo suficiente para que pudiera escabullirme. La luz del exterior me cegó. Tropecé y caí de rodillas en el pavimento. El aire nocturno era frío, cortante, pero no me importó. Estaba afuera. Estaba vivo. Pero entonces entendí que era demasiado tarde. Miré a mi alrededor, intentando ubicarme. La ciudad seguía ahí, las calles, los edificios, las luces de los postes parpadeando en la distancia. Pero algo estaba mal. Algo dentro de mí estaba roto de una manera que nunca podría reparar. Intenté calmar mi respiración, intenté convencerme de que había escapado. Pero cuando cerré los ojos, vi el almacén. Seguía ahí, dentro de mi cabeza. Las sombras en mi habitación ya no eran solo sombras. El sonido del viento parecía susurrarme cosas en un idioma que no debía comprender. En la oscuridad de mi hogar, sentía la presencia de algo más. Algo que se había aferrado a mí. Algo que nunca me dejaría ir. No podía dormir sin mantener un ojo abierto. No podía estar en un lugar cerrado sin sentir que las paredes me atrapaban. No podía ver una simple caja sin recordar lo que había dentro de aquellas otras. No podía escapar. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y escribí un último mensaje en un foro anónimo. Si encuentras un trabajo de almacenista muy bien pagado en el centro de Danwich, será mejor que hagas como si nunca viste esa oferta laboral. Apagué la pantalla y me hundí en la oscuridad de mi habitación, sabiendo que, aunque había salido de aquel almacén, nunca volvería a ser libre. Nada es igual. Desde que salí de ese almacén, no he vuelto a ser el mismo. Las noches son las peores. En la oscuridad de mi habitación, las sombras ya no son solo sombras. A veces las veo moverse, deslizarse por los rincones, palpitar en los espejos como si respiraran. Siempre siento una presencia, algo que se esconde justo fuera de mi vista, algo que se acerca cada vez que intento dormir. Los ataques de ansiedad se han vuelto más frecuentes. Al principio, eran pequeños episodios de miedo irracional, pero ahora llegan sin aviso, como una luz que me aplasta sin motivo aparente. Un ruido fuera de lugar, una caja mal puesta en un estante del supermercado, el parpadeo de una luz en la calle, cualquier cosa puede desatar el pánico en mi interior. Mi amigo, aquel que me advirtió desde el principio sobre este trabajo, me lo ha dicho varias veces: sigues divagando mucho, a veces te hablo y parece que ni me escuchas. No le respondo. No sé cómo explicarle que, aunque físicamente estoy aquí, mi mente sigue atrapada en aquel lugar. Mis pensamientos ya no son míos. A veces creo que escucho susurros en un idioma que no debería comprender, un eco lejano que me llama desde el umbral de un sueño del que no puedo despertar. Nunca fui por mi finiquito. No quise arriesgarme a regresar. ¿Y si era una trampa? ¿Y si el jefe y lo que sea que gobierne ese almacén solo estaban esperando a que diera un paso en falso para atraparme de nuevo? No pienso averiguarlo. Prefiero perder ese dinero que perderme a mí mismo. No espero que nadie me crea. Solo quiero que esto quede como advertencia para cualquiera que haya trabajado ahí, para cualquiera que aún esté dentro de ese almacén. Si sientes que algo no está bien, si notas que las cajas se mueven cuando nadie las toca, si ves a tu jefe sonreír demasiado sin razón, huye. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Hazlo antes de que, como yo, descubras que escapar no siempre significa ser libre.